Muchas gracias, Laura. Y gracias también, Luis. Creo que esto es para pasar, ¿no? Perfecto. Un honor para mí estar aquí en la Casa del Lector. Tengo que confesaros que yo tengo una relación con la Fundación indirecta. Toda mi familia política es de Peñaranda de Bracamonte, un pueblito de Salamanca que seguramente muchos de vosotros conoceréis porque tiene uno de los centros tecnológicos relacionados con la lectura más importantes de España y yo diría que de Europa y que pertenece a esta fundación. Así que, ya sea por mi afición a la lectura o por mi relación con mi familia política, tengo mucho que agradecer a esta fundación y a lo que hace por la lectura, ¿no? Hoy vengo a hablaros de un proyecto que puede parecer muy técnico y muy ajeno al sector del libro y que a mí también me lo pareció cuando Javier me lo propuso en su día, ¿no? Pero que tras reflexionarlo pues puede que tenga su sentido, ¿no? El que veamos cómo otros sectores, cómo otras industrias analizan la huella ecológica de sus productos principales a la hora de plantearse una relación con los clientes, ¿no? Pero he de confesaros que cuando Javier me propuso participar aquí, se me quedó pues una cara como esta chica, ¿no? Yo decía, jolín, ¿qué pinto yo en un evento como Next Gen Books, donde se va a hablar del libro, del mundo editorial, el cual desconozco por completo al margen de ser un buen lector, y donde probablemente no vayamos a encontrar cosas en común, ¿no? Pero Javier es persistente, además de inteligente, y charlando con él y con su equipo vimos la conexión rápida, ¿no? Al final no estamos hablando de tecnología, o es lo menos relevante, ¿no? Es una excusa, ¿no? Estamos hablando de problemas comunes a toda la sociedad que, derivados y llevados un poco más al detalle, quizás ya no se parezcan tantos entre sectores, pero que en el caso del sector y la industria del libro y el sector de las telecomunicaciones hay que ir muy abajo para diferenciarse. Y os lo voy a intentar explicar, ¿no? A veces nos encontramos con el día a día, ¿no? Los proyectos, un proyecto detrás de otro, esos proyectos nos agobian, un cliente, una propuesta que hay que lanzar, ¿no? Y nos sentimos como este pequeño ratón, ¿no? Dentro de una rueda que no podemos parar, que no sabemos cómo parar y que a veces no nos permite ni siquiera levantar un poquito la cabeza y saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero de vez en cuando te llega pues, otro ratón de fuera, ese soy yo, en este caso, el ratón de afuera, que intenta deciros, oye, vamos a parar y vamos a ver cómo se hacen las cosas en otro sitio, ¿no? Ese otro perspectiva nos permite abrir la mente y nos permite, a su vez, pues, tener claro que no siempre hacer las cosas como tenemos procedimentado es lo correcto y a veces es necesario tener esa visión fuera, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de lo que os decía, de problemas globales, de proyectos o de ambiciones globales, ¿no? Y sobre todo cuando se trata también de cómo resolver esos problemas globales, ¿no? Nosotros tenemos como sociedad un problema global. Se trata de la lucha contra el cambio climático. El cambio climático es el problema, la lucha es la solución, que tiene ya además un consenso científico suficientemente amplio como para considerarlo realmente global, ¿no? Y que hay que combatirlo. Y yo voy a proponeros que ese problema global lo tratemos de una manera específica, ¿no? Y la manera es mediante la asociación, el consorcio y la agrupación de competidores y de sector para lograr el objetivo, ¿no? Si normalmente empresas que trabajan en el mismo sector no comparten experiencias, no comparten estrategias precisamente para ganar una diferenciación en el mercado, el planteamiento que se hace a la hora de formar un consorcio es justo el contrario, ¿no? Es el de compartir esas experiencias siempre y cuando existan unos condicionantes que te permitan realizar ese consorcio con éxito. Si uno intenta realizar un acuerdo o un consorcio entre distintas empresas, especialmente competidoras, sin tener en cuenta determinados conceptos, no va a lograr el éxito, ¿no?
En ese sentido, para lograr el éxito, yo identifico 5 aspectos, ¿no? El primero, tener consenso en el problema. Es decir, estar de acuerdo en qué tipo de problema queremos atacar. El cambio climático sería un consenso probablemente amplio en esta sala, pero también es un problema demasiado genérico. No se puede afrontar un problema cuando su definición es tan genérica, ¿no? Hay que aterrizarlo, hay que bajarlo un poco al terreno, ¿no? Quizás si hablamos ya de reducción del consumo energético, pues nos estemos entendiendo mejor, ¿no? O de impacto de la huella ecológica de nuestros productos, también nos podamos entender mejor. Pero incluso ahí, el sector editorial y el sector de telecomunicaciones podríamos estar de acuerdo y llegar a un consenso. ¿Qué pasa? Que los matices son tan amplios que es difícil llegar a un consenso, un acuerdo entre sectores tan diferentes si no profundizas un poco más, ¿no? En definitiva, hay que tener un consenso en el problema con algunos matices, pero no tantos como para permitir pues, que esto sea difícil de llevar a cabo, ¿no? El segundo de los puntos es tener muy clara también el objetivo. No la solución, sino el objetivo. Definir conjuntamente entre todas las partes interesadas cuál es el objetivo a llevar a cabo, ¿no? Si se decide que el problema es reducir el consumo energético o reducir el impacto en la huella ecológica, hay que consensuar un objetivo, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, hacen los gobiernos en las COPs cuando identifican el 1,5 grados de objetivo como límite en la subida del calentamiento global, o el sector que sea a establecer un objetivo relacionado con un proyecto concreto, ¿no? El tercero de ellos es financiación, no nos engañemos. Si no hay dinero asociado a un proyecto de características de consorcio, no va a haber éxito. De nada sirve que unas cuantas empresas firmen un convenio blanco sin ningún tipo de soporte económico, con muy buenas palabras, porque muere antes de nacer, ¿no? Es necesario aportar recursos económicos y humanos a los consorcios o a cualquier tipo de iniciativa que conduzca al éxito, ¿no? Por otra parte, la iniciativa no puede surgir exclusivamente de un grupo de personas interesadas dentro de las empresas o los grupos de interés. Tiene que haber un compromiso serio, público y patente del top management, ¿no? Y para poner la guinda al pastel, la independencia de ese consorcio tiene que ser clave. Es decir, tiene que haber, por supuesto, una financiación de todas las empresas participantes, pero tiene que ser suficientemente independiente tras la definición clara del problema, de los objetivos y de los requisitos, con un mandato claro a ese tercer espacio independiente y neutral para que pueda desarrollar una solución con el apoyo técnico y el conocimiento de gestión que tenga ese grupo, ¿no? Entrando en el proyecto concreto que el sector teleco tuvo que poner en marcha o decidió poner en marcha, voy a intentar además asociar o activar alguna analogía con el sector del libro, ¿no? Realmente el problema al que nosotros nos enfrentábamos era el de la huella ecológica que nuestra actividad genera, ¿no? Y, bueno, nos centramos en el elemento clave de esa huella ecológica, que es el dispositivo móvil. El equivalente sería el libro en el sector del libro, ¿no? Evidentemente hay muchos otros equipamientos, muchas otras operaciones relacionadas con las telecomunicaciones que también tienen un consumo y una huella ecológica. Pero a la hora de definir un problema te tienes que centrar en algo, si no, es imposible, como decía anteriormente, ¿no? Nos centramos en el móvil y nos centramos en todo lo que suscitaba alrededor del móvil. Pues un compromiso mayor por parte de la ciudadanía en asuntos medioambientales, que no existía ningún sistema estandarizado de definición de cuál era un móvil ecológico o no lo era, ¿no? Que cada uno estaba tirando por su lado y había cierta complejidad en la identificación de parámetros ecológicos para los dispositivos móviles, ¿no? Y a partir de ahí definimos un objetivo, ¿no? El objetivo era sencillo, era
reducir la huella ecológica de los dispositivos móviles. Para ello, lo que acordamos de manera asociada es crear un etiquetado que, por uso y de manera, digamos, práctica, fuese un estándar. Un etiquetado que permitiese identificar cualquier dispositivo móvil con un determinado nivel ecológico, ¿no? Y también para ello le dimos un mandato a ese consorcio para que pudiese tener claro cuáles eran los constraints, cuáles eran las restricciones que determinaban ese etiquetado, ¿no? Lo principal de todo este conjunto de asunciones, pues principalmente que tuviese en cuenta todo el ciclo de vida completo del dispositivo y no solo la fase del uso. Es importantísimo porque desde el punto de vista de un consumidor, realmente uno puede pensar exclusivamente en el consumo energético o en la huella ecológica de algo que compra desde el momento de la compra, ¿no? Pero no desde su concepción hasta su retirada, ¿no? El ejemplo lo podemos ver en el mundo del sector automovilístico, ¿no? Cuando un usuario compra un coche, se preocupa por el precio, se preocupa por el consumo, se preocupa, por supuesto, por el diseño, por otras consideraciones, incluso por el estatus, se preocupa si es ecológico y si tiene emisiones o no, pero muy pocas personas analizan todo el coste ecológico que tiene un coche desde su concepción hasta su retirada a un desguace ecológico, ¿no? Normalmente solamente se tiene en cuenta el ciclo de vida del coche para ese consumidor y en algunas ocasiones se hace algún cálculo del mantenimiento que tiene ese coche, cuántas veces tengo que llevarlo a reparar, etc. Con lo cual, la decisión que adopta el consumidor de ese coche es una decisión basada exclusivamente en una parte del ciclo de vida. Aquí interpretamos que eso sería incompleto y por eso es interesante ver el ciclo de vida total, ¿no? En el consorcio lo que hicimos fue primero hablar entre diferentes operadores de telecomunicaciones europeos en nuestros foros europeos y emplazar también a los fabricantes a llevar a cabo pues, un acuerdo que nos permitiese avanzar en este objetivo, ¿no? Empezamos en el 2021 con 80 dispositivos que formaban parte de ese acuerdo y gracias a la COP26 pudimos expandirlo a muchos más dispositivos, más países, más operadores y más fabricantes de dispositivos, ¿no? También utilizamos como acelerador la COP27 y conseguimos expandirlo ya casi a nivel mundial con más de 350 dispositivos rankeados, ¿no? Y un tema importante, ya el 95% de los fabricantes de dispositivos formaban parte del scoring, con lo cual conseguimos una casi estandarización con una gran exclusión, ¿no? Que ahora comentaré, ¿no? Realmente los operadores y fabricantes que participan en el consorcio son los más relevantes, ¿no? A nivel europeo al menos, ¿no? Everything Everywhere, que es el operador de British Telecom en Reino Unido, NOS en Portugal, Orange en Francia y en otros tantos países europeos, Proximus en Bélgica, Telefónica en España y muchísimos países europeos y latinoamericanos, Deutsche Telekom, Telia en Suecia, TIM en Italia, Vodafone a nivel también mundial, Reino Unido, pero a nivel mundial, ¿no? Y como fabricantes de móviles también están los más relevantes, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, con la excepción de Apple, que no ha querido participar, ¿no? Tiene otra política y, bueno, nosotros la respetamos, pero consideramos que el modelo multivendor era muchísimo más interesante que dedicarnos exclusivamente a tener una relación bilateral con Apple, ¿no? De tal manera que, con este volumen de apoyo, el consorcio cobra fuerza y cobra interés para la industria y también para el consumidor, ¿no? Centrándonos en la metodología, bueno, los requerimientos técnicos de nuevo hacen referencia a ese ciclo de vida, ¿no? Ese ciclo de vida que es tan relevante, como decía, para que podamos de verdad tener clara cuál es el impacto ecológico que un móvil o cualquier elemento que queramos tener en cuenta en nuestro análisis pues pueda considerarse, ¿no?
No me voy a detener en él, además no se ve demasiado bien, en todo lo que es el procedimiento de cálculo, solamente decir que se dispone de unos datos de entrada de cuáles son las materias primas, cuáles son sus métodos de obtención, cuáles son algunos otros datos técnicos como qué tipo de materiales se utiliza, si se utiliza más o menos plástico, y que existe un auditor independiente, un validador independiente aprobado en el procedimiento del consorcio para verificar que toda la información aportada por el fabricante es correcta, es decir, que es correcto que utiliza tales materias primas, que es correcto que esas materias primas las obtiene de distintos métodos, de extracción o de reutilización, etcétera, 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 ¿no? Para tener en cuenta todo ese ciclo de vida que comentaba, ¿no? Para posteriormente, en función de los pesos de cada una de las partes, tener una nota final, ¿no? Que al final es lo que el consumidor va a revisar, ¿no? Aquí se ve claramente lo que mencionaba del ciclo de vida y de verdad que yo, no sé si será porque llevamos hablando de esto varias semanas, le veo verdaderas similitudes al mundo del libro. Si hablamos de materias primas, pues el libro tiene claramente definidas unas materias primas, no voy a ser yo el que os la explique, ¿no? También la manufactura, hay que conseguir que esas materias primas conformen un libro. No nace como las manzanas, ¿no? El packaging que pueda tener un dispositivo móvil es, diría que casi calcado al que puede tener un libro, ¿no? Encima con las nuevas métodos de atracción del público, ¿no? Con algún que otro empaquetado para llamar la atención, ¿no? Por supuesto, el transporte hasta el punto de venta final puede llegar a ser parecido, ¿no? Incluso más ecológico en el mundo del libro porque es más local, ¿no? En el uso puede haber diferencias, realmente porque el dispositivo móvil puede tener una durabilidad mayor, pero tampoco nos engañemos. Muchas veces cuando existe un nuevo modelo, el anterior lo dejamos en el cajón, aunque existen cada vez más consumidores, ya bien por la economía o por el interés ecológico, que vuelven a reutilizar ese dispositivo. Os voy a dar un dato con respecto al reuso, al menos en la red de Orange, que entiendo que será similar en otras redes, es que nosotros tenemos detectado que el 20% de los dispositivos móviles que están conectados a nuestra red son dispositivos que anteriormente estaban conectados con otro número de teléfono. Es decir, lo habitual es que un padre o una madre que tienen un dispositivo móvil, después de que pase determinado tiempo, ese dispositivo móvil sigue siendo válido, pero se compran uno nuevo, más moderno, y ese dispositivo lo entregan a otro miembro de la familia, a la abuela, al hijo que empieza a demandar un teléfono móvil o lo venden en Wallapop, ¿no? Con lo cual, el 20% de todos los dispositivos que nosotros tenemos en nuestra red son dispositivos que están siendo reutilizados con una economía circular familiar, ¿no? Directamente, ¿no? Existen otros métodos también de reuso de esos dispositivos mediante la reparación o mediante pues, la puesta a nuevo de los propios dispositivos, ¿no? Tráeme tu dispositivo, te hago un descuento y tú te llevas uno nuevo, pero yo me quedo con ese que consigo reciclar, separar los materiales y de nuevo incluir en el ciclo de vida del producto, ¿no? En el caso concreto del móvil estamos hablando de materiales muy caros, ¿no? Estamos hablando de oro, de platino, de materiales que realmente pues, merece mucho la pena reciclar, aunque no sea sencillo, ¿no? Vosotros tendréis que buscar la analogía en el libro de cuáles son los materiales que merece la pena reciclar en función de la dificultad que tenga de hacerse y cuáles no, ¿no? O cuáles son los modelos a emplear, ¿no? En relación con este ciclo de vida y con el concepto de consorcio, también existen otras industrias que se han puesto de acuerdo en ello, ¿no? Por ejemplo, la industria textil ha formado un consorcio a nivel mundial para, junto con la industria química, emplear productos químicos que no sean dañinos para el medio ambiente. Y en ese consorcio hay más de 190 empresas de la industria textil y de la industria química
que han decidido ponerse en común para un objetivo similar a este. Es decir, las analogías se pueden extender a múltiples sectores porque el concepto, de nuevo, es la alianza sobre un objetivo común claramente identificado, ¿no? No voy a entrar en el detalle de las características técnicas que están tenidas en cuenta, pero sí que quería traerlo para que entendáis que cada sector, cada elemento, en este caso el libro, tiene que encontrar cuáles son esos aspectos diferenciales entre uno y otro, ¿no? Qué tipo de papel, qué tipo de químicos se utilizan para la tinta, qué tipo insisto, de embalaje o de transporte, para tenerlo en cuenta a la hora de evaluar el dispositivo, ¿no? o el libro, ¿no? Para que finalmente el usuario pueda recibir una información sencilla y fácil de interpretar. Fácil de interpretar, con un compromiso por parte de todos los que forman parte del consorcio de identificación en su punto de venta, ¿no? En concreto, todas las empresas del consorcio hemos decidido que la comunicación del eco-rating se tiene que hacer de manera obligatoria en todos los puntos de venta, en todas las páginas web, y hemos comunicado ampliamente en una nota de prensa conjunta a nivel mundial la creación de este estándar de facto, ¿no? También se puede consultar públicamente tanto cada uno de los 350 dispositivos que tienen la etiqueta ecológica, y también eso permite establecer algunas pautas incluso a nivel comercial, ¿no? que comentaré en unos minutos, ¿no? Realmente esas posibilidades, una vez que está implementado el nuevo estándar de rating, son muy amplias, ¿no? Por supuesto, seguir analizando pues con otros agentes, como pueden ser las ONGs o los gobiernos, la posibilidad de incorporar nuevos parámetros para que ese ranking sea lo más fiable posible y aporte información útil al consumidor, ¿no? Y también incorporar algunos aspectos que a lo mejor se quedaban más cojos de las primeras versiones del estándar, ¿no? Como puede ser todo el apartado relacionado con la cadena de suministro y el transporte, ¿no? Y decía que puede haber un impulso al apartado comercial. ¿Por qué? Porque una vez que rankeas todos los dispositivos móviles, consigues que exista otro atributo de competencia entre los distintos fabricantes, ¿no? Si tú consigues tener la mayoría de tus móviles en torno a 80 puntos, ¿no? El ranking va de 0 a 100, de 80 hacia arriba se considera un dispositivo altamente ecológico, de 60 a 80 un dispositivo que cumple con un nivel mínimo, y por debajo de 60 se considera que no cumple con los estándares mínimos, ¿no? Si tú consigues como marca tener muchos dispositivos en ese entorno de los 80 puntos, vas a conseguir asociar un atributo mayor, ¿no? Incluso en el punto de venta, a igualdad de otras condiciones, a igualdad de calidad entre distintos dispositivos y a igualdad de precio, los comerciales pueden utilizar el atributo del eco-rating como compra este mejor que este, que tiene un 90 frente a un 70 en el eco-rating, ¿no? Sé ecológico, además de llevarte un buen dispositivo, ¿no? O si se tiene algún tipo de comisionado con los distribuidores finales, se puede establecer, si tu misión es ecológica, se puede establecer algún tipo de comisionado relacionado con el ranking, igual que se pueda establecer con otro tipo de aspectos o de atributos comerciales que pueda tener el dispositivo, ¿no? ¿Y qué reto propongo yo a la industria, a NextGen Books? Pues realmente que utilicéis todos los conceptos de éxito que puede tener un consorcio, que veáis las posibilidades que puede existir en identificar un problema común relacionando el impacto ecológico, el consumo energético que todo el ciclo de vida del libro puede llegar a tener, que identifiquéis un objetivo común que puede ser una estandarización de una etiquetado o cualquier otra cosa que identifiquéis como válida, pero que lo identifiquéis de manera común, y que os animéis a financiarlo y a apoyarlo claramente para conseguir que vuestro producto, que el libro, sea
un producto con el menor impacto posible ecológico y que consiga, bueno, pues que el usuario final lo perciba también como tal, ¿no? Si hablamos de nuevo del ciclo de vida del producto, un usuario o un lector compra un libro y normalmente o no piensa demasiado en su impacto ecológico o lo que piensa es que ha costado mucho fabricar ese libro, ¿no? Y a veces lo comparamos con el libro electrónico y hay una, en mi opinión, errónea percepción de que una cosa es mucho más ecológica que la otra, ¿no? Cuando identificamos el ciclo de vida completo de ese producto, ¿no? De ese libro electrónico frente al libro en papel, pues a lo mejor nos sorprenderíamos de cuántos libros electrónicos habría que leer en la vida para poder compensar, ¿no? el impacto de los libros en papel, ¿no? Por lo tanto, el ciclo de vida del producto es fundamental para que consigamos trasladar al consumidor que no solamente vale tener en cuenta esa parte del ciclo de vida que a mí me afecta, sino todo el conjunto del ciclo de vida, ¿no? Como dice la rana Gustavo en Barrio Sésamo, no es fácil ser verde, pero hay que intentarlo al máximo y yo os animo a que lo hagáis. Y nada más por mi parte. Muchas gracias.